Buenas tardes, alumnos. Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro tema. En este caso vamos a tomar el tema de alimentación de la Cátedra de Fundamentos de Nutrición, el cual corresponde al eje temático número 1. Es importante determinar que los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, necesitan, además del agua, que es vital, una variada y equilibrada alimentación, la cual es fundamental para la vida, y una dieta correcta que debe contener cantidades adecuadas, ya sea de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. Todo esto es la base de una buena nutrición, que reside en el equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Definimos entonces al alimento, que es todo órgano o tejido o secreción de otras especies que pueden ser utilizados por los seres vivos como fuente de energía y cuyo consumo es aceptado por una cultura, el cual va a poseer varias funciones. Fíjense en qué importante cuando hablamos sobre lo que es un alimento, ¿sí? Lo que brinda al momento de consumir dicho alimento, ¿sí? Cómo nosotros debemos escoger aquellos alimentos que están alineados a la vida saludable de las personas. Es importante también que los alimentos tienen características, ¿sí? Debemos recordar que el alimento es un acto de llevar a nuestra boca los alimentos, ya sea por gusto, placeres o demás. Una de las características que podemos abordar son que son materiales que entran a nuestro cuerpo por el tubo digestivo, ¿sí? Podemos ver a nuestra derecha la imagen del aparato digestivo, ¿sí? En sus divisiones, por donde ingresa el alimento, en este caso en el hombre sano, es por la boca. También vamos a abordar que es una de las características de los alimentos, que es un proceso voluntario y consciente por el que se toman alimentos, engloba la elección, la preparación e ingestión de los alimentos. Los alimentos proveen todo lo necesario, ya sea energía y nutrientes, para facilitar los procesos celulares de crecimiento, mantenimiento y reparación. También la energía química que estos requieren. ¿Recuerdan en la clase de nutrientes cuando hablábamos que el nutriente tenía la característica de ser involuntario e inconsciente? Acá hablamos que el alimento es un proceso voluntario y consciente, ¿sí? Y que el alimento contiene aquellos compuestos químicos que necesita el organismo para facilitar los diferentes procesos, como mención anterior, los crecimientos, los mantenimientos y las reparaciones orgánicas que necesitamos. El alimento también adquiere diversos significados debido a la compleja relación que el hombre ha establecido con ellos, ¿sí? Por factores ambientales y por naturaleza biopsicosocial. El alimento lo tomamos de diferentes puntos. El alimento como agente satisfactor, ¿sí? Porque sabemos que es una necesidad alimentarnos. El alimento como estímulo psicofísico, ¿sí? La alimentación también muchas veces genera y acompaña en algunos procesos como ser los ejercicios físicos, los cuales tienen que tener la contención y el sustento de nutrientes que necesita el organismo. Los alimentos como estímulo emocional, ¿sí? Cuando, por ejemplo, queremos incorporar algún alimento que impacta o genera a nivel de estímulo hormonal, ¿sí? El alimento como vehículo de sustancias nutritivas. Esto es importante recordar, que recordamos cuando nosotros incorporamos un alimento, estamos incorporando nutrientes y a la vez estamos incorporando energía, que está conformado por estos compuestos químicos. Y el alimento como integrador social, ¿sí?
El alimento es generador de compartir en familia, en amigos, ¿sí? Los gustos, las ganas, la forma de cómo preparar un alimento y otros. Los alimentos son necesarios para las siguientes funciones: para obtener energía, para llevar a cabo todas las funciones y actividades, crecer y reponer las partes del cuerpo que se desgastan y obtener las sustancias necesarias para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá las imágenes, ¿sí? Es muy importante porque hay diversos alimentos que contienen nutrimentos que son necesarios para restablecer, ¿sí?, algunas funciones vitales del organismo. También para reponer las partes del cuerpo que se desgastan, ¿sí? Actúa a nivel celular, desde el nacimiento, en las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Vamos a ver una de las curvas donde pueden medirse y podemos observar los percentilos de crecimiento, que la base más importante es el alimento, y saber las kilocalorías que debe recibir el niño, el adulto, el adolescente, ¿sí? En todas las medidas. También es muy importante recalcar esto: obtener sustancias necesarias para un buen funcionamiento del organismo a nivel óseo, porque es importante, sí, la incorporación de calcio, porque es importante algunas vitaminas y microalimentos que generan también lo que es la piel, ¿sí? Lo que genera todo lo que respecta a las funciones vitales del organismo. Según las necesidades se clasifican los alimentos por su valor nutritivo en macronutrientes y micronutrientes. Hablamos de macronutrientes, son aquellos que necesitan el organismo en grandes cantidades y son los que proporcionan energía. Dentro de los macronutrientes vamos a mencionar las proteínas, los carbohidratos, los lípidos o grasas. Hablamos de micronutrientes, que son los que el organismo necesita en pequeñas cantidades, pero su ingesta es imprescindible debido a que sus funciones fisiológicas componen también lo que respecta a la necesidad del hombre. Dentro de ellas tenemos las vitaminas, los minerales y no obstante también tenemos dentro de ellas, en ambas, el agua. Cuando hablamos de agua, aunque no aporta energía, sin embargo es indispensable para la vida. Es un medio de disolución de los líquidos corporales y de las reacciones químicas. Va a actuar como un vehículo de nutriente el agua y va a participar en la regulación de la temperatura corporal, entre otras funciones fisiológicas que las vamos a ir mencionando. Sabido que sin agua no es posible la vida. Entonces, vamos a cerrar en esta parte donde vamos a hablar que según las necesidades se clasifican los alimentos por su valor nutritivo en macronutrientes y micronutrientes. Hablamos de macronutrientes cuando son aquellos elementos que son necesarios en grandes cantidades y proporcionan energía. Las proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas. Y micronutrientes son los que se necesitan en pequeñas cantidades, las vitaminas, los minerales, y también hablamos del agua, que si bien no aportaba energía, es indispensable en la vida de la persona. Según su estado físico, el alimento se clasifica en sólidos, en líquidos y emulsiones. Cuando hablamos de, según el tipo físico, sólidos son los alimentos que a temperatura ambiente se encuentran en estados, por ejemplo, en las frutas, las verduras, las carnes, los frutos secos y otros. Hablamos de líquidos, son los alimentos que a temperatura ambiente se encuentran en estados, como por ejemplo, la leche, el aceite, el agua. Hablamos de alimentos por emulsión, que son los alimentos que conforman una emulsión, que es una mezcla estable y homogénea de dos líquidos inmiscibles, por ejemplo, la mayonesa y otras salsas. Los alimentos también es importante que sepamos que se clasifican según su origen. Tenemos animales, vegetales, minerales, ¿sí?, e industriales, ¿sí? Vamos a ir detallando brevemente. Y también lo clasificamos alimentos según su formación biológica.
Prestemos mucha atención, ¿sí? El alimento se clasifica energética o calórica, plástica o formadora y reguladora. El alimento, cuando hablamos de energética o calórica, libera energía potencial y luego se convierte por el organismo en calor, ya sea por combustión o oxidación, por ejemplo, los hidratos de carbono y lípidos. Hablamos de alimentos plásticos o formadoras que intervienen en la formación de estructuras propias específicas del organismo que permiten el crecimiento, la reparación de tejidos, por ejemplo, las proteínas. ¿Qué nutrientes? ¿Dónde encontramos este tipo de nutrientes? En el huevo, ¿sí? En todo aquello que sea rico en proteínas, en las carnes. Y hablamos de reguladoras cuando intervienen en la constitución de estas enzimas que actúan en el metabolismo interno, por ejemplo, en los minerales, las vitaminas, y ahí hablamos en lo que respecta, por ejemplo, en una naranja, está presente uno de los nutrimentos, la vitamina C, ¿sí? Es importante que sepamos todas las funciones que cumplen los nutrientes, ¿sí?, dentro del alimento. Cuando hablamos de las funciones de los nutrientes a nivel energético, hablamos que aportan energía para el funcionamiento celular. Necesitamos nutrientes energéticos para poder hacer todas aquellas actividades, ¿sí? Ejercicios tanto activos como pasivos. Por ejemplo, para caminar o correr hay que mover las piernas y esto se consigue cuando se contraen las células de algunos músculos. Pero para que esto ocurra, las células musculares necesitan sí o sí de energía que lo obtienen mediante ¿qué? Los nutrientes, que es lo que hablábamos anteriormente. Hablamos de funciones de los nutrientes también a nivel plástica o reparadora, donde se proporcionan los elementos materiales necesarios para formar la estructura del organismo en el crecimiento y la renovación del organismo. En esta época de crecimiento el tamaño de nuestro cuerpo aumenta unos centímetros al año y esto solo es posible si se aporta la materia necesaria para que las células puedan dividirse y aumentar el número de ellas. También durante toda la vida se están reponiendo células que mueren, por ejemplo, células de la piel, glóbulos rojos o células destruidas por una herida, para la cual es imprescindible aportar material al organismo. Hablamos también como función reguladora, cuando controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Para que todo funcione bien en nuestro organismo necesitamos de unos nutrientes que hacen que esto sea posible. Por ejemplo, las fibras, ¿sí? Entonces, como resumen, teníamos 3 funciones de los alimentos, ¿verdad? Tenemos los energéticos, los reguladores y los formadores, donde vamos a hablar un poquito más. Cuando hablamos de energéticos, para resumir, que aporta la energía necesaria para llevar todas las funciones vitales, ¿sí? Actividades físicas, activas o pasivas. Cuando hablamos de formadores, formar y mantener o reparar aquellas estructuras corporales, ¿sí? Van a ver cuáles son los alimentos que ayudan. Y hablamos de reguladoras también, y dentro de ellas hablamos también de las fibras, ¿sí?, que regulan los procesos metabólicos que intervienen en el funcionamiento orgánico del organismo, ¿sí? Estas son las 3 funciones de los alimentos. La alimentación, o mejor dicho, un plan alimentario siempre debe ser suficiente, completo, armónico y adecuado. Volvemos a repetir, la alimentación siempre debe ser suficiente, completa, armónica y adecuado. Un plan de alimentación saludable es el que responde al cumplimiento de estas 4 premisas. Cubre las necesidades de energía y nutrientes, mantiene la proporcionalidad entre ellos y se adapta a los gustos del individuo. Por lo tanto, el proceso de la alimentación debe cumplir con ciertas características. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para lograr una alimentación balanceada se debe considerar los siguientes principios. La alimentación debe ser suficiente en cantidad para cubrir las necesidades nutricionales y energéticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
que el alimento debe tener todas las cantidades, ya sea de macro o micronutrientes, para conservar aquellas necesidades nutricionales y energéticas. Debe ser completa con todos los nutrientes para ofrecer al cuerpo sus sustancias que integren en el tejido, ¿sí? Esto también va a estar a mención de la edad del paciente, de la necesidad del paciente, si tiene alguna patología de base, si tiene antecedentes familiares de alguna patología, que también van a enfocar el cambio en la nutrición. Otro es los alimentos deben mantener una proporción correcta entre sí. Es importante que a la hora de seleccionar un alimento sepamos y valoremos las proporciones, ¿sí? Vamos a ver en clase más adelante cuáles son las proporciones que debe recibir, ¿sí? Las medidas, las cantidades. El cuarto dice que debe ser inocuo. Esto se referencia a su consumo, que no debe suponer un riesgo al organismo. Debe estar bien preparada y libre de contaminantes. Es muy importante que nosotros como enfermeros valoremos, prevengamos y promovemos lo que es evitar las enfermedades por transmisión de alimentos, ¿sí? Es importante que manejemos eso, es importante que sepamos cuáles son los tipos y los medios de contraer una enfermedad por transmisión de alimentos. Y el último, que habla que se debe procurar que la dieta sea atractiva y variada, que estimule los sentidos y que eviten la monotonía, incluyendo diferentes alimentos en cada comida. Es importante eso porque nosotros, en el caso y un ejemplo, cuando llega el alimento al paciente, debemos ver esos alimentos, los colores, la multiplicidad de colores también hace que el paciente le provoque ganas, ¿sí?, de comer, le dé saciedad muchas veces. Entonces nosotros como enfermeros tenemos que contemplar la variedad de colores, la presentación, que esas bandejas vengan en perfectas condiciones, sin estar salpicadas o movido el alimento. ¿Cuáles van a ser los factores que determinan el estado de nutrición? Uno es la disponibilidad del alimento. Es muy importante que yo sepa y valore qué tipo de alimento existe en una cultura, ¿sí? ¿Qué es lo que incorpora el paciente? Por ejemplo, yo puedo generarle al paciente diferentes medios para que el mismo propio paciente pueda generar, ¿sí? Por ejemplo, las huertas orgánicas, ¿sí?, donde el paciente tenga disponibilidad al alimento. Muchas veces vemos las indicaciones donde hay diferentes, ustedes pueden ver las diferentes variaciones de dieta, donde existen diferentes frutas o verduras que en nuestra cultura no son incorporadas y tampoco son producidas. Bueno, esto es cuando hablamos de disponibilidad de alimentos. Factores que afectan la utilización de los nutrientes, ¿sí? Es importante que nosotros como enfermeros valoremos de qué forma se utilizan los alimentos y de qué forma se protegen los nutrientes. Factores que afectan el consumo también, ¿sí? Muchas veces esto tiene que ver con las industrias, ¿sí? La movilización de alimentos, de cómo llegan los alimentos a las heladeras de los supermercados, de cómo yo lo traslado a nuestro hogar. Y cuando hablamos de la disponibilidad de alimentos, para desarrollar un poco más, hablo de los factores ecológicos, ¿sí? Hablo de los métodos de almacenamiento, de las tecnologías de alimentos, ¿sí?, de los tipos de cosecha, de las técnicas agrícolas, el comercio exterior, la comunicación y el transporte de los alimentos, los recursos naturales, y acá hablamos de lo que es la energía y la fuerza de trabajo. Dentro del consumo de alimentos, el nivel de ingreso, la capacidad de compra, los patrones de alimentación que tiene cada familia, el conocimiento alimentario. Por eso es importante que nos eduquemos, que aprendamos, que conozcamos, que sepamos y valoremos los hábitos, como la distribución intrafamiliar, el tamaño de la familia, las prácticas de amamantamiento también ingresan acá, ¿sí? Es muy importante. Hoy el amamantamiento, la lactancia materna siempre jugó un rol
importante en la prevención de diferentes enfermedades, ¿sí? El cuidado en la madre también, porque está contemplado, está estudiado, está comprobado, ¿sí? Que las personas que realizan la lactancia materna son menos propensas a padecer un cáncer de mama. La utilización de nutrientes, como le dije anteriormente, se debía a esto, a cómo utilizábamos el nutriente. Y si ese nutriente llegaba bien, íbamos a evitar esto. Si había alteración en la digestibilidad, si el paciente presenta diarrea y vómitos e infecciones, la capacidad de digestión, la capacidad de absorción, todo esto va a estar en relación en cómo llega el alimento a nuestro hogar. Si comes bien hoy, tu cuerpo te lo agradecerá mañana. Es importante que nosotros como cuidadores de la salud valoremos, sepamos cuál es el medio más importante de la alimentación, ¿sí? Que es muy importante la alimentación porque nos da la pauta de seleccionar aquellos elementos o alimentos que nos van a garantizar una alimentación, nutrición saludable apta para cada etapa de nuestra vida. Es muy importante que nosotros siempre valoremos esto. Les dejo la bibliografía para que ustedes lo puedan leer. Gracias.